Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Gracias por estar y continuar con nosotros a esta hora de la mañana, 6:32. Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestra programación. Hemos tenido la presencia de fuertes vientos a esta hora de la mañana, por supuesto también una baja en temperaturas. Esto nos indica que vamos a ir poco a poco entrándonos ya a estos nuevos sistemas de aire frío que nos llegan desde el norte a través de vientos que estarán desde luego influenciando la región centroamericana, no sin antes también tener muchísima atención o ponerle muchísima atención a toda la observancia que en su momento también las autoridades le están poniendo a un sistema de baja presión que se ubica en el Pacífico y que podría también en los próximos días estar dejando lluvias en nuestro territorio. Dios no quiera no pase a otro nivel este sistema que de acuerdo a las proyecciones podría convertirse en una tormenta que podría afectarnos como territorio. Bienvenidos una vez más. Esta mañana vamos a procurar hacer una lectura sobre el calendario electoral, los ajustes pertinentes y el acoplamiento mismo que están teniendo los diferentes actores de la vida política electoral del país, como son los partidos políticos, sus fórmulas presidenciales. El día de ayer, por cierto, el Tribunal Supremo Electoral llevó consigo la juramentación de los 14 juntas electorales departamentales, las cuales estarán diseminadas para poder comenzar a trabajar en ese andamiaje importante de garantizar un buen proceso de cara a las elecciones de del año 2024. Esta mañana, para hacer una lectura sobre estos temas, nos acompaña acá en nuestros estudios Eduardo Escobar, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Él es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, un gusto, ¿verdad? Ramón Villalta, también director ejecutivo de ISD. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ernesto, y qué bueno estar aquí compartiendo con Eduardo. Bueno, sin duda alguna, el ajuste, o mejor dicho, la lectura que le podemos dar a un calendario electoral que poco a poco va sincronizando las actividades que en su momento autoriza el Tribunal Supremo Electoral, trae consigo un poco como base experimental o como base inicial el poder leer cómo está el comportamiento electoral. Ayer, por cierto, lo conversábamos con Ramón y veíamos que hasta cierto punto había cierta apatía o no teníamos aquel color histórico que siempre ha distinguido a un proceso electoral. Comencemos a partir de esa lectura. A ver, Eduardo, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que del calendario electoral habría que separar actividades que son propias, más administrativas del Tribunal Supremo Electoral, ¿sí?, que tienen que ver con, por ejemplo, la inscripción y en este caso, la juramentación de los miembros de juntas electorales departamentales, que es un proceso que se está dando, pero hay otros procesos que, digamos, son más, que involucran más a la ciudadanía o que la ciudadanía puede percatarse de estos procesos. Y estamos hablando precisamente de la inscripción de candidaturas, que esa es una de las actividades que se están dando dentro del calendario electoral en este momento. Ya faltan menos de 10 días para que se inscriban se cierre el plazo de inscripción de candidatos a la presidencia de la República. Se está a la expectativa de si al final los candidatos que ya presentaron sus documentos son inscritos o no. Recordemos que habían observaciones para estos candidatos. Ese es un proceso que está ahí en este momento corriendo. Y normal, es algo normal, ¿no? Que está ahí. Y el otro proceso que no se le ha puesto mucha atención y que quiero traer a la discusión es el pago de la deuda política. Ya los partidos tienen habilitado el periodo para solicitar se les cancele el anticipo de deuda política que les corresponde según la ley y la Constitución. A esta fecha, hasta donde sabemos, porque hemos hecho una ronda de consulta con los partidos, tenemos, digamos, unas situaciones que no, digamos, que pueden ser un tanto irregulares y que están afectando a los partidos que les entreguen la deuda política. En primer lugar, nos decían algunos partidos que el tribunal ha retardado la entrega de la certificación de resultados, porque con esa certificación es que hacen el trámite del Ministerio de Hacienda.
También hay partidos que nos han dicho que Hacienda no quiere dar información sobre el costo del voto, cuánto es que va a costar el voto, y entonces ahí, digamos, tenemos, según lo que han dicho algunos partidos, en este momento el no pago de la deuda política que, como digo, ya está habilitado para los partidos. Y esto es importante decirlo, Ernesto, porque este es uno de los elementos que ayuda a configurar un proceso electoral competitivo. O sea, si los partidos no tienen los suficientes recursos para una campaña electoral, pues vamos a tener una campaña dispar como se ha tenido en otras oportunidades. Y tal vez a eso responde el hecho de que no hemos visto lo que usted decía, el colorido de esta campaña, porque no hay recursos en algunos partidos, porque también los donantes de estos partidos han disminuido sus aportaciones. Entonces tenemos una situación de partidos políticos sin los recursos suficientes para enfrentar una campaña electoral. O se habrán redefinido también en su rol de aportación, de apoyo a los partidos políticos, especialmente el estamento económico, que siempre ha sido un actor hegemónico en este tipo de actividades, ¿no? Lo que nosotros tenemos... Nadie es un secreto saber eso. Claro. No, el tema de los financistas de los partidos. Lo que nosotros tenemos es datos de que los financistas tradicionales han rebajado su aporte a los partidos que apoyaban hace un par de años. O sea, ha rebajado. El problema es que no sabemos si ese apoyo se ha reencauzado, y que de seguro eso es, hacia el partido Nuevas Ideas, porque el partido no entrega información. Entonces no sabemos si todo ese flujo económico se ha ido hacia el partido Nuevas Ideas y, digamos, eso, no es un problema al final en términos de que lo que quiera hacer el financista con su dinero, pero en términos democráticos sí hay un problema, y por eso es que se vuelve importante que los partidos políticos de oposición, sobre todo, tengan los recursos de la deuda política. Para nadie es un secreto, Ramón, saber de que todo este, comportamiento electoral ha cambiado por los tiempos que vivimos hoy en día. No digamos el ADN en ese aspecto muy en particular, en la cual se conocía que los partidos a los cuales representaban estos sectores, pudientes económicamente hablando, en su momento ejercían un control muy específico. Hoy pareciera ser que no, como es bastante difuso en encontrarlos en este ambiente hoy en día. Sí, bueno, ¿qué piensas? Yo creo de que hay una configuración política a partir, diríamos, de los resultados que reflejan las mismas encuestas, del respaldo que tiene el presidente y de la decisión del presidente de participar en estas elecciones y de la capacidad o de la, disminución de respaldo social también que tienen los partidos más de oposición, que tradicionalmente habían sido los partidos más fuertes, refiriéndome a Arena y al FMLN en particular, que eran los actores principales en las elecciones desde 1994, diríamos hasta las elecciones de 2014, en elecciones presidenciales, y hasta 2015 en elecciones legislativas y municipales. A partir del 2018 esa configuración se va un poco deformando a partir de la pérdida que va teniendo el FMLN de su respaldo, y que efectivamente fue muy evidente en el resultado electoral de ese momento, obteniendo entre 350.000 votos más o menos a unos 500 con los mecanismos de coalición que este tenía establecido, llegando a una situación más dramática en el 2021 en la que obtiene solo 180.000 votos. Esta Arena, que había logrado hasta el 2018 mantener casi su voto duro de unos 800.000, también cae en las elecciones de 2021, evidenciando en la práctica de manera objetiva y en los datos que ese respaldo social y político que estos partidos tradicionalmente tenían obviamente disminuye. Y en este proceso en el que ha habido mayor desgaste hacia estos partidos, también el desgaste es evidente en el respaldo social que van teniendo. Por supuesto, esto se alimenta ya entrando a la campaña, yo diría, por una falta de seriedad de los partidos y de los candidatos en la generación de propuestas hacia la población y de poca seriedad, diría yo, y de poco respeto también hacia la población
porque se siguen teniendo acciones de los partidos en las que se ve a la población de una manera que es muy irrespetuosa, andarles entregando cuma o hablar de que les va a entregar sopepata y este tipo de cosas. Me parece que le da poca seriedad al contenido programático, que es la responsabilidad principal que en una elección presidencial y legislativa los partidos deben de generar y deben de producir. Es decir, no hay incentivo, no hay estímulo, no hay seducción, no sé si la palabra es correcta, el tema de seducción, claro, pero porque o sea, no hay una especie que me diga a mí, bueno, sí, vivimos un momento alegórico en materia electoral, ¿no? Digamos de que sí, lo que Eduardo señalaba del tema de la económico, paralelo a eso, el tema económico, que es un tema fundamental, que es un tema clave. Recordemos que estamos en 4 elecciones, o sea que los partidos políticos tienen derecho a tener deuda política de la elección presidencial, de la elección legislativa, de la elección municipal, de la elección del Parlacen. Es obligación entregar eso. Es una obligación de entregar el 75% con base a los votos obtenidos en la última elección. ¿Ya debería haberse entregado la deuda política? Ya, pues claro, porque la campaña ya comenzó el 4 de octubre. La convocatoria. Claro, ya comenzó ya comenzó la campaña, quiere decir que de antes debió haberse... A ver, pero si no se tiene todavía ni el valor mismo del voto, como decía Eduardo, no se tiene de alguna manera intención de darse, entonces, porque estamos a las puertas de bueno, este entiendo proceso. Que en la elección pasada no se entregó y no la se deuda entregó política, también en vista de la situación que vivíamos. Le pagaron algunos después. Sí, sí, le pagaron algunos. Bueno, el caso de Arena, que si recuerdan también fue incautada esa deuda política. Pero lo fundamental a lo que yo me quiero referir, por una parte sí tenemos una realidad que es una responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que es una responsabilidad del Ministerio de Hacienda. El tribunal debe de garantizar, entregar las certificaciones correspondientes de cuáles son los votos que obtuvo cada partido político en la elección 2018 y 2021. Es responsabilidad del Ministerio de Hacienda cumplir con la obligación del Estado de entregar la deuda y hacer el ajuste, en primer lugar, hacer el ajuste correspondiente por el incremento que esto siempre ocurre de elección en elección, por el alto costo de la vida y otra serie de factores que toman en cuenta sobre el valor del voto. Pero también señalaba el hecho de los mismos partidos. Porque aquí no vemos en campaña ni a Nuevas Ideas, o sea, no hay ningún partido que esté en campaña y ningún partido se escucha cuál es la propuesta programática, si es que la están construyendo o cuáles son los temas fundamentales del país sobre los cuales va a versar su propuesta programática. Yo creo que ahí hay un vacío muy evidente. Este análisis primario que me han ofertado, que han ofertado los televidentes ustedes, me lleva un poco a analizar de manera puntual el tema de las inscripciones de candidatos, en este caso muy en particular. Comencemos con los presidenciales. Para el día jueves 26 de octubre, ¿sí? El próximo jueves, estaríamos de alguna manera culminando el periodo de inscripción de las fórmulas presidenciales, ¿sí? Sí. Comencemos a analizar una de ellas. Y de diputados. Sí, también. Bueno, en primer lugar, solo tenemos hasta el momento, si no mal recuerdo, la presentación de 2 fórmulas para inscribir. El FMLN y Arena, si no mal recuerdo. Hay otra, la de Fuerza Solidaria. La de Fuerza Solidaria, sí. Bueno, hay 3 entonces. Falta todavía, digamos, definir la inscripción del Partido Nuevas Ideas, pero creo yo que también habrá que llamar... nuestro tiempo. Sí, nuestro tiempo. El punto habrá que ver si en qué periodo o en qué momento los partidos políticos llevan las planillas para diputados. Recordemos que en las internas que hicieron los partidos políticos hace un par de meses también se eligió a las planillas que van a competir en la elección legislativa. No todos los partidos llevan en todos los departamentos, en todas las circunscripciones, candidaturas. O sea, hay partidos que no lograron completar planillas para a nivel de consejos municipales, diputaciones. Entonces vamos a esperar en qué momento, que ya no tienen mucho, porque son menos de 10 días los que tienen, para inscribir la candidatura. Pero yo me quería referir a algo que decía el licenciado Villalta y es llamativo. Pareciera que no estamos en campaña electoral, que no hay elección.
porque ni el partido oficial está haciendo una campaña como se vio en 2019. Recordemos, en 2019 incluso hubo campaña adelantada de varios partidos, pero en esta ocasión no hemos visto, más allá de la propaganda que emitió el presidente con el tema de las pandillas, que si ganaba la oposición regresaban las pandillas. Ese es el único spot que al menos yo he visto de propaganda electoral. O sea, parece un momento atípico en una campaña electoral, que los partidos ni tan siquiera tienen banderilleros, como ha sido siempre sí, la tradición, no hay nada en la calle. Habría que preguntarse a qué responde eso, si un cambio de estrategia de los partidos, porque tampoco en redes sociales hay propaganda. No, es que no hay nada. O sea, pareciera que no hay elección. Pero, como digo, habrá que analizar si es un cambio de estrategia de los partidos o responde al hecho de que todavía no tienen los recursos necesarios para enfrentar la campaña electoral, porque también habrá que ver eso. Si se trata de un tema de recursos, lo que está limitando al menos a los partidos de oposición a hacer una propaganda como tenemos costumbre de verla en el país. A ver, mucha expectativa corre en este tema de la inscripción de las fórmulas presidenciales, la inscripción del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es el curso que llevará este proceso de inscripción a criterio de ustedes? Porque hay mucha expectativa sobre lo que podría suceder y cuál va a ser la figura por la cual el presidente va a optar por la inscripción una vez que la Sala de lo Constitucional ha habilitado el proceso de inscripción del presidente. Bueno, de acuerdo con la normativa vigente, el presidente, pues, es una cosa igualmente que nunca ha ocurrido en el país. Me explico, o sea, esto es primera vez que estaría ocurriendo. El presidente tiene que renunciar a la presidencia de la República porque no puede tener el cargo, que es una de las cuestiones que se cuestiona, porque muy difícil una persona de elección popular puede renunciar a su cargo. Digo, no puede, porque sigue siéndolo, ¿verdad? Diputados que se han ido legalmente siguen siendo diputados. Entonces, o sea, lo que va a suceder es que él va a depositar... Él tiene que depositar, ya sea en el designado presidencial, que no existe por el momento. Bueno, en el vicepresidente debería ser, pero el vicepresidente va acompañado con él. El candidato tampoco podría, por lo tanto, también tiene que dejar su puesto durante este periodo. Tiene que proponer quién es su primer designado presidencial. Eso no existe, que ese es un camino que puede seguir, un segundo camino, que deposite la presidencia y la deje en manos de la Asamblea Legislativa y sea esta quien designe a un presidente. Entonces, ¿Quién podría ser en ese mundo, digamos, tal vez especulativo, ¿no? O de alguna manera yendo un poquito más allá en eso. Es medio complicado, la verdad, poder... La pregunta es complicada. Con el presidente, en la forma como actúa, muy difícil tener ni tan siquiera la idea clara de exactamente cuál de estos dos caminos va a seguir, ¿verdad? Ahí es... Es claro, lo que en el vicepresidente no puede porque va con él. Yo estoy a la expectativa, Ernesto, también de lo que pueda ocurrir después de su inscripción y de su de poner el cargo por argumentar que va a participar en la elección, porque también he escuchado argumentos de otros actores de la vida social del país, que un presidente solo puede renunciar por una situación, por una causa de carácter grave. Y al parecer, pues, participar en una elección no es suficientemente una causa grave para que pueda participar. Esto puede llenar ese requisito. Para llenar ese requisito. Entonces vamos a ver también si hay otros actores, si van a mover algún tipo de recurso legal ante esta inscripción. O sea, una cosa es lo que el presidente haga, pero otra cosa también es el camino que otros actores puedan utilizar. Es interesante lo que tú has puesto, porque yo sé que también quieres opinar sobre este mismo tema, Eduardo. Es decir, aquí recogemos de lecturas para poder de alguna manera llevar un debate, que creo que es importante anticiparnos para saber qué es lo que realmente viene para la próxima semana. El día D es el próximo día jueves, ¿no? Jueves, sí. En la cual deben de ver ya
las cartas tiradas o la carne tirada al asador, como decimos a buen salvadoreño. A ver, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu lectura en esas precisiones que hemos logrado identificar con Ramón? Es que, Ernesto, a mi juicio, lo que va a buscar el presidente es la forma de hacer parecer constitucional su candidatura. Eso es lo que va a buscar. O sea, ¿qué quiero decir? Al final las formas no son relevantes. Si es renuncia, si deposita, si es permiso, o sea, porque estamos hablando de una candidatura inconstitucional que no tiene precisamente regulación. Por eso es que está en este vacío, porque no hay regulación. No hay regulación de cómo el presidente, cómo tiene que proceder un presidente si va a postularse de nuevo. Si no hay esa regulación es porque partamos del origen del problema. No está permitida la postulación del presidente que está ejerciendo funciones. Así de sencillo. O sea, entonces, estamos en esta duda, en esta incertidumbre, productamente porque no hay un precedente jurídico que determine qué ruta la que... Porque no hay regulación. ¿Eso me quieres decir? Sí, porque no hay regulación, porque teníamos todos el entendido, hasta el mismo presidente, hasta el mismo vicepresidente, de que no se podían postular de nuevo. O sea, y ellos lo han dicho en diferentes ocasiones en el pasado, dijeron que no, que podía ser 80 veces presidente, pero no consecutivas. ¿Pero no crees que ese tema ya está más que superado? No, si es el tema veamos un poco ya, claro, un poco tirado pero tirado los dados, ¿no? Lo que quiero decir, traigo este tema a colación, porque sí, ya está suficientemente discutido, pero es porque no hay regulación. O sea, por eso es que no hay regulación. Por eso es que no se sabe qué es lo que van a hacer. Y como dice el licenciado Villalta, la Constitución plantea que la renuncia a la presidencia de la República solo se da por causas debidamente justificadas por la Asamblea Legislativa y que tienen que ser de gravedad. Entonces, renunciar porque voy a ser candidato, eso no es de ninguna manera una gravedad que tenga que justificar la Asamblea y validarla. Entonces, por eso digo, aquí creo yo que, y lo voy a decir de esta manera, las formas es lo que menos importa. Ellos van a buscar la manera de cómo hacer parecer legítimo la inscripción, y entonces se van a ir por alguna figura que de seguro están estudiando, o ya le tienen estudiada, de que les va a garantizar que la gente diga, sí, es cierto, está bien, haga, proceda. Eso es lo que va a pasar, o sea, porque digo, aquí no se le aplica lo de los 6 meses, el que haya ejercido la presidencia 6 meses antes de... digamos, del nuevo periodo. Eso no le aplica al presidente, entonces no podría aplicársele la renuncia, porque él... 6 meses antes sería enero. Sí, o sea, no podría aplicársele. Entonces, al final, y con esto cierro, Ernesto, y le dejo a la ciudadanía esta pregunta, pregúntese por qué no está regulado todo esto, por qué no está en ningún documento del mismo Ejecutivo o en la ley electoral, qué es lo que tiene que hacer el presidente, depositar su cargo, qué es lo que tiene que hacer para postularse de nuevo. Pregúntese por qué no está eso, porque no está permitido. ¿Sienta un precedente jurídico para la historia política de este país entonces? Digo, sí, pero una en mal sentido. Una en mal sentido. O sea, una ruptura constitucional. Es que eso es lo que sienta la inscripción del presidente de la República como candidato. Un mal precedente jurídico donde vamos a tener, bueno, no es sala de lo constitucional, son abogados que están queriendo ejercer de magistrados, donde les habilita, entre comillas, la reelección, un Tribunal Supremo Electoral que se allanó a eso y dice, sí, los vamos a inscribir. Entonces es un mal precedente. Ok, el soberano a la hora de escudriñar algunas encuestas electorales demuestra su total respaldo y apoyo al presidente actual, ¿no? Sí. Es que yo creo que el debate siempre ha estado no tanto en el respaldo social que el presidente pueda tener. Yo creo que es evidente que hay un respaldo social indistintamente por cuáles son las valoraciones que la población tiene respecto de los programas, proyectos que el presidente ha impulsado. Creo que eso no ha sido la discusión. La discusión siempre ha estado un poco en un debate técnico, jurídico, de carácter constitucional y legal sobre la postulación del presidente de la República a una candidatura para buscar la reelección, ¿verdad?
un poco en la idea de la manera también como se ha planteado en algún momento que la reelección no es que él solo está buscando ser por ahora candidato, que la reelección se concreta hasta el momento de la elección y si el pueblo decide lo reelige. Pero indistintamente es que se habilita la candidatura para que él pueda postularse nuevamente y de acuerdo a cómo siempre se entendió, que incluso este fue un fallo mal hecho también de la Sala de lo Constitucional de los Cuatro Magníficos, cuando emitió una resolución en la que argumentó de una manera medio rara también el hecho de que eran 2 periodos adelante, los que no se podía, ¿verdad? No, la Constitución era clara y ha sido clara siempre y es referida a un periodo. Obviamente, como insisto, el debate no es si tiene o no el respaldo, el debate es si se cumple o no con lo establecido en el marco constitucional y en el marco legal, que dentro de lo que se concibe en un Estado de Derecho, todos estamos en la obligación de sujetarnos a lo que la Constitución y lo que las leyes dicen. ¿Bajo qué argumento entonces el presidente va a inscribirse en el tribunal, a criterio de ustedes? Es que lo han variado. O sea, dijeron de que no era una reelección, sino que un segundo periodo. Luego de que es que han hecho un malabar argumentativo, cambiándole el nombre y han terminado en que, bueno, porque la gente lo quiere, porque el pueblo lo aclama, por eso es que se va a reelegir. O sea, al final, Ernesto, hay que decirlo, no porque la gente lo quiera, eso quiere decir que se tiene que hacer. No, yo siempre lo he dicho, el pueblo es el soberano, sí, pero su soberanía la ejerce conforme a la Constitución que el mismo pueblo se dio. Entonces, si no les gusta la Constitución, pues cambien, la verdad, que eso es lo que de seguro van a hacer. Pero el tema, Ernesto, es que si está prohibido por la Constitución, no lo pueden hacer. Entonces, más allá de ese... ¿Algún familiar puede quedar sustituyéndolo a él como presidente una vez llene los requisitos dentro del tribunal para correr por la candidatura? Es que a los designados, si no mal recuerdo, los designados para la presidencia le aplican las mismas prohibiciones de no tener grados de sanguinidad, de parentesco, sí, ¿no? No me recuerdo exactamente. Pero cuando es la Asamblea Legislativa depositando el que es el otro, digamos, escenario. Sí. Lo que pasa es que ahí nuevamente digamos, la modalidad, la forma que va a utilizar. Lo que yo sí estoy convencido es que sí va a cuidar bastantes elementos legales, ¿verdad? Para efectos de que depositar la presidencia por cualquiera de las vías que busque no sea de alguna manera cuestionada constitucional y legalmente. Eso, insisto, creo que está... Igual como el debate de si va a participar o no va a participar, eso es evidente que va a participar, que se va a inscribir. ¿Y cuándo debe de retirarse? Porque entiendo tendría que ser el 1 de enero que ya debería de estar. Lo que pasa de que él sí puede inscribirse porque, por ejemplo, los diputados, ¿verdad? Cuando buscan una reelección al cargo de diputado, renuncian o ponen, más bien interponen un permiso a la Asamblea Legislativa por un periodo de 3 meses antes de la elección, ¿verdad? En este caso, pues el hecho de que el presidente vaya de candidato se podrá inscribir y nuevamente ahí es donde nos encontramos, tiene que renunciar antes el 31 de diciembre, como dice la Constitución, el 31 de diciembre, o él para inscribirse debe ya no ser presidente, y etcétera. No, son de las cuestiones que legalmente eso no se tiene ninguna norma. Digamos, este adelanto del análisis que estamos haciendo, porque obviamente la próxima semana será tema de interés, ¿no? Sí. Tema de debate, tema de análisis con relación a esta situación. El Tribunal Supremo, ¿cuál deberá ser la postura del Tribunal Supremo Electoral? ¿El Tribunal tiene una papa caliente a partir de esto? ¿Por qué te da risa? Vamos a ver. Te da risa. Voy a hacer una pausa. Digo risa desde el punto de vista de la pregunta que formulaba. Sí, claro. ¿No? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con Eduardo Escobar y Ramón Villalta en este análisis político electoral de cara a las inscripciones y el rol del Tribunal Supremo Electoral, quiero recordarles a ustedes que ahorrar tiempo y dinero con PharmaValue es lo más oportuno y efectivo. Haz tu pedido a través de tu verdadera app del ahorro con la opción Yo Paso. Así tus medicamentos estarán listos en 20 minutos o son gratis. Así es que desde ya le invitamos a usted a que descargue ya esta aplicación, con esta opción Yo Paso. Esto está disponible en iOS y también en Android. Vamos a entrar ahora a ver cuál deberá ser, digamos, qué papel va a jugar el Tribunal Supremo frente a este escenario particularmente. Yo planteara dos escenarios, Ernesto, el deber ser y el ser. En el deber ser, el tribunal recibe la solicitud de inscripción, analiza, ve la incompatibilidad, inhabilidad del presidente para postularse y rechaza la candidatura. Ese es el deber ser, eso es lo que debería hacer el tribunal. ¿Tiene el tribunal la capacidad de hacerlo? Sí, lo tiene que hacer. Pero planteando el escenario del ser, ¿qué es lo que va a pasar? El tribunal va, como ya lo adelantó antes, dijo, vamos a recibir la inscripción, lo analizamos y vamos a inscribir al presidente. Eso es lo que, palabras más, palabras menos, ha dicho el tribunal. Eso es lo que va a pasar al final. Y ahí se suma lo que decía en la pausa el licenciado Villalta. Si en caso no quisieran inscribir la candidatura, se encargó el Partido Nuevas Ideas de aprobar una reforma legal para obligar a los magistrados, ponerles prácticamente una pistola en la cabeza, a que inscriban al presidente. Porque hay una reforma que si se niegan a inscribir una candidatura, obstaculizan una candidatura, pueden ser procesados penalmente. Entonces les hacen un antejuicio exprés y a los tribunales de justicia. A ver, antecede un poco a este criterio, digamos, de argumentativo jurídico, planteamientos como la pregunta que hace el televidente y que se la voy a presentar a continuación. Buen día, dice, con el respeto a los invitados, pero aquí el soberano es el que decide y manda. Y si él mismo quiere una reelección porque el presidente Bukele está haciendo un buen trabajo, se debe de respetar, aunque a la poca oposición no le parezca. Bueno, primero lo que yo señalaba, Ernesto, en un Estado de Derecho, todos, y el ejercicio de gobierno se ejerce dentro del marco que la Constitución y las leyes mandan. Y todos tenemos la obligación de estar sujetos a ese mandato constitucional y legal. Y la Constitución establece los derechos, pero también establece los límites, ¿verdad? Y todo funcionario está en la obligación de actuar dentro de lo que el marco de la ley le permite hacer a cada uno, ¿verdad? Sobre la base de estos principios, ¿verdad?, que son principios y estándares de carácter internacional de todo Estado de Derecho, si bien es cierto, el soberano es el que decide, es el que puede, mediante un mecanismo de elección y de votación, validar y legitimar la elección, en este caso del presidente. Ya lo hemos dicho, hay un respaldo social que es claro. El debate técnico, jurídico, constitucional ha sido si es o no constitucional. Como aquí lo que precede a esta situación es la última resolución de la Sala de lo Constitucional, quien valoró que sí era válida presentar una candidatura, porque la interpretación que se hace es que esto es de 2 periodos para atrás, por lo tanto él sí puede hacer 2 periodos y bla. Eso, como se ha señalado, ahí está, hay una resolución, y el actuar del tribunal depende, pues, si aunque no diga la resolución claramente que esta es dirigida para el presidente Bukele, para la reelección del presidente Bukele, pero hay una orden judicial que el tribunal está en la obligación de cumplir. Si no la cumple,
obviamente habría incumplimiento de sentencia y podría estar incurriendo en el cometimiento de un delito, y por esa vía también les pudiera caer una ellos pueden pena. razonar su voto también. Ellos pueden, como decía también Eduardo, inaplicar, pero razonarla totalmente, pero si también declaran el artículo. Sí, claro, entonces le pueden aplicar el artículo de la ley que establece que si se oponen a una candidatura presidencial pueden ir presos. Pero en todo caso, si el tribunal también decide, valora, argumenta que no puede hacer la inscripción por razones de inconstitucionalidad, de todas maneras está en la obligación de mandar a oír a la Sala de lo Constitucional si efectivamente su argumento es o no válido. Okay, dice ahí, mira, en el artículo 155 de la Constitución es claro en su aplicación. Yo quiero referirme a lo que decía el anterior amigo. Lo invito a que lea la Constitución, artículo 83, porque acá el gobierno está jugando con el desconocimiento de la gente de lo que dice la Constitución. Dice: El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución. Ahí está diciéndole la Constitución: sí, usted es el soberano, pero usted no puede pasarse sobre lo que dice la Constitución. Y en esa medida, Ernesto, volvemos al punto. Aunque la gente lo quiera, pero si está prohibido por la Constitución, no lo puede hacer, ¿sí? Y si no están de acuerdo con eso, pues cambien la Constitución, pues, quiten esto y pongan lo que quieran. Pero el tema, Ernesto, es que la popularidad, la aprobación, no es criterio de validez para una reelección, por ejemplo. No es ese el criterio. Y ahí en el 155 dice lo siguiente: dice el derecho en defecto, perdón, no, que no tengo acá una difusión ahí, no sé si en defecto del presidente de la República, por muerte, renuncia, remoción u otra causa, lo sustituirá el vicepresidente. A falta de uno de los designados por el orden de su nominación, y si todos estos faltaren por cualquier causa legal, la Asamblea designará la persona que habrá de sustituirle. Pero era lo que te mencionaba, en defecto del presidente, por muerte, renuncia, remoción u otra causa. Si la causa que inhabilite al presidente para el ejercicio del cargo durare más de 6 meses, la persona que lo sustituya, conforme al inciso anterior, terminará el periodo presidencial. Y luego dice: si la inhabilidad del presidente, dice, fuere temporal, el sustituto ejercerá el cargo únicamente mientras dure aquella. Pero ahí caemos a lo que se hablaba, que no suscribo esa tesis, pero lo que se hablaba de, bueno, entonces los designados a la presidencia son los que asumen, ¿ya? Pero no hay. Pero eso lo pueden nombrar como decía, eso plenaria. Es lo que yo decía, las formas, Ernesto, al final. Lo que estamos esta mañana es examinando ese horizonte de legalidad que en su momento se va a presentar tarde o temprano a nivel mediático. Legalidad en la inconstitucionalidad. Bueno, obviamente, ahora, eso es parte de los... Lo que ha sido claro, Ernesto, es que el tribunal, desde que se emitió... Por eso yo les decía, perdón un poco el peyorativo, o sea, tiene una papa caliente el tribunal ahí, ¿no? Digamos en términos de... Con la opinión que dieron, que es un criterio de hecho pues adelantado, ¿verdad? Nomás se tiene una resolución, el tribunal en su mayoría dijo que iban a acatar esa resolución. Yo no veo a este Tribunal Supremo Electoral argumentando oposición a la inscripción. No lo veo. Que incluso algunos ya adelantaron algún criterio, ¿no? De que, o sea, sería válido que el tribunal inaplique esa supuesta resolución. Y digo, será válido porque esa resolución, cuando yo la inaplico como juez, yo la tengo que mandar a la sala. A eso me refiero. Pero la sala va a conocer su misma, entre comillas, su misma resolución. Por eso le decía, o sea, es complicado. Sí. Okay. El problema inaplicarla de nada le sirve al tribunal. Otra pregunta que nos envía el público. El problema empezó en el país al interpretar la Constitución la sala del 2019. Exactamente. Yo recuerdo, sin pretender ocupar el cargo o mejor dicho, el puesto de abogado, yo recuerdo que abogados cuestionaban eso y se lo decían: están sentando precedentes para que a futuro otros hagan
lo que ustedes mal están haciendo. Sí. Ahí están los resultados. Yo sí difiero de eso, Ernesto. De ese planteamiento de ellos, no sí, mío. No, difiero de eso, porque lo que está siguiendo el gobierno es lo que hemos visto en Honduras, en Nicaragua. ¿El gobierno o la sala actual? No, el gobierno. No. Porque parte de la resolución de la sala. ¿Qué pasó en Nicaragua y en Honduras? Utilizaron para una reelección inconstitucional a la sala de lo constitucional. Eso usaron. Entonces, no es responsabilidad de la sala de lo constitucional 2009 que esté pasando esto. Simplemente están siguiendo el manual de otros. Pregúntale a sus invitados por qué hoy... ¿Por qué hay constitución? Y antes les valía. Yo sí creo que sí, Eduardo, por una razón. Sin meternos a otros temas que otros no nos han comparten señalado. la opinión de Eduardo. ¿Por qué razón? Porque la sala, cuando le presentaron un recurso de inconstitucionalidad por la elección o la presentación de la candidatura de Antonio Saca para la elección de 2014, esta, incluso después de pasada la elección, emitió una resolución en la que hizo una interpretación cuando todo mundo teníamos claro que la Constitución establece claramente que no hay reelección por un periodo presidencial. Esa sala interpretó que eran por 2 periodos. Y cuando trastoca lo que todo el mundo ha interpretado y la tira para 2 con unos argumentos que pues genera, digamos, una situación, y viene y dice, no es 2 para adelante, 2 para atrás, es decir, allí es donde hay, digamos, que esa situación... ¿Quién tiene la razón? Esa situación se comenzó a trastocar, y la verdad que es que yo diría, los que hemos andado en esta batalla, cometimos el error de no señalar el error de esa sala de lo constitucional, de esa resolución en particular, porque estaba creando un antecedente muy peligroso, que este es el efecto que ahora tenemos también. En ese tema específico es donde yo señalo que sí, creó un antecedente negativo. En Nicaragua, Ortega presentó un amparo cuando se quiso reelegir ante su sala de lo constitucional. ¿Y qué le resolvieron? Sí, la Constitución le viola el derecho a usted. Perdóname, Eduardo, pero es en Nicaragua. Hablemos específicamente del tema de acá. Lo que quiero decir, Ernesto, es que no es responsabilidad de un tribunal constitucional las interpretaciones, sino que es el punto, y aquí hay que poner las cosas así. ¿Por qué pusieron a esta sala de lo constitucional? Para habilitarles esto. Hubo sectores que callaron lo que está cuestionando o trayendo a colación al recuerdo, Ramón. Que callaron. No dijimos nada. No dijeron nada. No dijimos nada. Pero no es ese el... Y ahora sí. Ernesto. Sí, porque hay un efecto concreto. Lo que pasa es que en aquella ocasión, ¿qué hubiera pasado? Imagínate, si por casualidad en el 2014 hubiera ganado Antonio Saca, con una resolución posterior que dice que su candidatura era inconstitucional. O sea, nos hubiéramos metido en un gran lío. Por favor. No, lo que yo quiero decir, Ernesto, y traigo los casos de Nicaragua y de Honduras, porque lo que pasó ahí, no se le puede achacar responsabilidad a jurisprudencia anterior, sino que es a tener el control de las instituciones y ponerlas a su servicio. Eso es lo que ha pasado, porque si se hubiese mantenido la sala de lo constitucional que destituyeron arbitrariamente, esto no estuviera pasando. No hubiese reelección, no hubiese la posibilidad de que se postulara. ¿Por qué? Y si hubieran estado los mismos, hubieran interpretado a criterio de como en aquel entonces. ¿Qué es lo que es el planteamiento? Ahí estaba diciendo, cuando esa sala del 2009 interpretó el artículo 85, ¿dónde estaban sus analistas? Preguntan. Sí, o sea, yo me refiero un poco al hecho de que eso no ocurrió ni en Honduras ni en Nicaragua, que hubiera una resolución anterior que prohibiera por más de un periodo la reelección. En este caso, nosotros sí tuvimos este hecho, ¿verdad? Que la sala del 2009-2018 sí estableció sentó un precedente en materia de reelección presidencial. En el tema específico sí creó un antecedente y el hecho de hacer una interpretación que muchos han cuestionado que era por razones políticas, porque estaba dirigida precisamente para evitar la reelección o una posible candidatura nuevamente 2018,
de Mauricio Funes. Todo el mundo señaló que esa era como la razón principal. Obviamente, eso sí, como es sobre el tema en específico de la reelección, la sala sí contribuyó a crear un antecedente negativo y como insisto, nosotros no señalamos sobre ese tema que debió haberse sostenido y argumentado constitucionalmente que la reelección no se permitía durante el presidente periodo. En ningún momento se quedaría sin el fuero constitucional. Pero es que de nada sirve, Ernesto, si supuestamente renuncia. Okay. ¿Quién lo va a procesar? ¿Quién va a comenzar el antejuicio? ¿Quién va a presentar una causa? La fiscalía, su fiscal lo va a investigar. La sala debe de volver a pronunciarse entonces sobre este tema, digo, si en términos de no haber claridad sobre esto. Si el tribunal, son las preguntas que están ahí. Si el tribunal niega la candidatura por inconstitucionalidad, está obligado a demandar a oírla a la sala, sí. Pero igual, por eso digo, o sea, no va a pasar nada. Mira, o sea, pero yo creo que la esencia parte de... O como raíz de ese planteamiento, ¿no? Que en su momento se sentó un precedente que a la larga hoy en día pero lo estamos no era viviendo. Un precedente para habilitar la reelección, ojo. Sí, no claro, era un claro, precedente para habilitar. Pero lo haces... Que hubiese sido que sí, bajo estas condiciones se puede reelegir el presidente. Si eso hubiera dicho la sala, ok, de acuerdo, la sala habilitó, la de 2009 habilitó en principio la reelección, pero no, era incluso más restrictiva la resolución. Correcto, eran 2 periodos. ¿Ya? Pero lo que quiero decir es que no hay que perder de vista que todo esto está pasando porque tienen el control de las instituciones y las están poniendo en función de sus intereses. Pero eso siempre ha sido así, artículo? Pero nadie buscó la reelección. Siempre. Porque no tenían Es que, mira, yo estoy seguro que si Arena o el Frente hubieran llegado a tener alguna vez el control absoluto de la Asamblea Legislativa, pero no lo hicieron. Claro, porque no lo tuvieron. Sí, pues sí, ahí a ver, sí. ¿qué artículo de la Constitución habilita a la sala a hacer interpretaciones de esa naturaleza? 180 y algo. Sí, hay ¿Puede interpretar entonces? Sí, de hecho la Constitución establece que la única instancia que puede facultada para interpretar es la sala de lo pero constitucional. Los que están legítimamente electos, ojo. O sea, los magistrados legítimamente electos. Pero yo recuerdo... que allí está medio complicado. ¿Por qué está complicado? A ver, discuten porque ese punto. Mire, en primer lugar... Acordaré que en aquel entonces, en el 2009, salieron unas listas también cuestionamientos. Pero esos cuestionamientos son falsos, Ernesto, porque ellos estaban en el listado. Los magistrados a los que se les dice a Belarmino Jaime y a Rodolfo González que no estaban en el listado, es falso, estaban en el listado. Eran 23 y 24, creo yo, en los números. ¿Qué fue lo que pasó? Si ustedes se recuerdan, se autopostularon 2 miembros del Consejo Nacional de la Judicatura en el listado de 30. ¿Sí? Sí. Se le mandó a la Asamblea, alguien presentó un amparo a la sala dijo, Asamblea, usted no puede elegir de esa lista, ¿sí? Está detenido el proceso. Regresaron el listado al CNJ, el CNJ, los 2 autopostulados se salieron de la lista, el CNJ completó con los 2 magistrados que al final fueron electos el listado y se mandó de nuevo a la Asamblea con 30. Ellos estaban en el listado. Entonces, ese argumento de que no estaban es falso. Ellos estaban en el listado. Sí. Entonces, bueno, igual, el punto, siempre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia históricamente ha sido muy cuestionada. Sí, claro, no solo los del 2009, sino todas las anteriores. El desempeño, bueno, hemos tenido Cortes Supremas que presidentes de la Corte Suprema que durante periodos importantes prácticamente eliminaron el actuar de la entonces yo creo que este es un tema que tradicionalmente se ha cuestionado y no solo para la Corte, por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral, todo el tiempo uno ha sabido que aunque la Corte proponía, siempre habían uno propuesto partidariamente por Arena, uno propuesto partidariamente por el FMLN y los 2 de la Corte, siempre uno de Arena y uno del Frente. Siempre. Pero no rompían, digamos, de los magistrados, aunque eran cuestionables las elecciones anteriores, de la Corte, estaban en el listado de los 30. Ahí está. Sí. En esta ocasión, estos abogados que están ahorita diciendo que son magistrados no estaban en el listado de los 30 del CNJ, por ejemplo. Entonces, y si vamos más allá, ¿verdad? El tema de le siguieron el debido proceso para la destitución a los magistrados.
era válido los argumentos que tuvieron, o sea, y como digo, el tema de los estaba en el listado de los 30. No, lo que pasa es que, por eso digo, no es esta sala, la anterior y todas las elecciones de la Corte siempre han sido cuestionadas. Bueno, nosotros siempre hablamos del secuestro de la institucionalidad, ¿verdad? Siempre hablamos de este tema. Ahora no es nada nuevo. La única diferencia que antes eso era como compartido entre dos y generaba algún contrapeso, pero ahora pues el que tiene más control. Tú me dices que hay un artículo que sí faculta a la sala para que haga interpretaciones constitucionales. Sí, es que 186. ¿En qué artículo? Vuelven a preguntar ahí los televidentes, mira. Al número de WhatsApp 7681-3259, ¿verdad? Vuelven a hacer la pregunta, ¿no? Sí, no recuerdo, no tengo en mente. Yo es quizás la primera vez que escucho un planteamiento de que sí existe. Sí existe. Sí, son el único tribunal encargado de interpretar la Constitución como última palabra. O sea, porque todos los tribunales de justicia interpretan la Constitución. ¿Puede haber un gobierno de jueces entonces? Sí, de hecho ya ha pasado antes. Vamos a ver, el problema radica en que las salas se han autonombrado el máximo intérprete y abrieron una puerta que hoy no les gusta a muchos. Yo creo que este es el punto neurálgico que estábamos hablando. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Podemos estar en desacuerdo con las resoluciones de la sala, ese es un tema, ¿sí? Pero en este caso, a mi juicio, no se trata de una interpretación, o sea, no es el problema de la interpretación, sino que el problema es que se nominaron y se postularon y se eligieron personas que están en función de los intereses del gobierno. Ese es el tema. O sea, para mí ese es el tema. Y se ha instrumentalizado todo para, digamos, beneficiar. Ok, a manera de conclusión, entonces, Eduardo. Tal vez, Ernesto. Lo del artículo, ¿no? Lo del artículo 186. Es el que faculta tu criterio, según... Vamos a ver. 183. La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacer la petición de cualquier ciudadano. Ahí está la facultad de interpretación de la Constitución, porque para declarar la inconstitucionalidad tengo que interpretar la Constitución, ¿ya? Ahí está la facultad que tiene la sala. Ok, ¿tus conclusiones, Ramón? Sí. Yo creo que estamos en un momento político muy distinto, no sé si llamarlo atípico, pero estamos en elecciones sin estar en elecciones. En elecciones, ¿no? Entonces sí creo que este es un momento complicado. Hay digamos, una actividad muy poca proactiva de parte de los partidos políticos. Nos encontramos ante situaciones totalmente nuevas que todavía no tenemos claridad cuál va a ser el final de todo esto y si se va a generar algún otro tipo de situación de crisis o no en el país. Pero sí, esta es una situación totalmente distinta a la que hemos vivido en elecciones anteriores. Bueno, creo que ha sido importante conocer desde la perspectiva de ustedes el inicio de lo que va a ser más adelante, previo al día D, que es el día jueves 26, último día de inscripción de candidaturas presidenciales, un análisis desde la perspectiva política electoral y también con componentes jurídicos que han salido a luz en estas intervenciones de ustedes. Yo les agradezco muchísimo el que nos hayan permitido conversar sobre este tema. Gracias, Ramón. Te agradezco mucho. Gracias también a ti, Eduardo. Gracias, te agradezco muchísimo. 7:27. ¿Cuál es la opinión y la postura que asumen los productores agrícolas frente a la situación que hemos estado viviendo en cuanto a la subida de precios del tema de productos que vienen desde Guatemala, producto de la crisis política social también? Eso lo vamos a hablar en cuestión de minutos, así que quédese con nosotros, regresamos, vamos a una pausa, volvemos.
Gracias, Luis Ernesto Mendoza, por esa importante información. A esta hora de la mañana vamos a darle la bienvenida a Luis Herminio, presidente de Campo, para que nos hable precisamente sobre esta situación que nos ha tenido bastante ocupados, relacionadas con el alto precio que han experimentado algunos productos agrícolas y cuyo origen viene de Guatemala. Para nadie es un secreto recordar la situación política electoral, la convulsión política electoral que está viviendo el país hermano, precisamente por situaciones que tienen que ver con la democracia. Hoy vamos a hablar acerca, desde el punto de vista del impacto, cómo se media y cuáles son todos aquellos caminos que hemos logrado ocupar para bajar o contener el tema del precio, que de acuerdo a los últimos datos, comerciantes de varios mercados han estado trasladando el aumento del precio, por ejemplo, en el quintal de papa, una tendencia que ha sido replicada en el costo de las lechugas, zanahorias, y todo esto precisamente por el tema del vecino país. Gracias por acompañarnos, Luis, bienvenido. Gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que miran Diálogo con Ernesto López y un saludo a los amigos productores. Bueno, casi por lo general siempre que nos reunimos para hablar del tema, siempre hablamos precisamente de estado de cómo está la situación agrícola del país. Pero ahora nos vamos a ir un poco a ver el fenómeno causal de la situación de crisis o de incremento que han tenido estos precios producto de lo que ha pasado en Guatemala. ¿Cuál es la lectura a este momento que se tiene sobre esa situación y su impacto en nuestro país? El problema de Guatemala es que nosotros no tenemos una soberanía alimentaria. Ese es el principal problema. Y nosotros hemos venido proponiendo desde... Este es el cuarto gobierno que se lo proponemos, la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria para que esa política sea capaz de garantizar una soberanía alimentaria. El país no puede seguir viviendo a despensa de las importaciones. Y máximos en frutas y hortalizas, dependemos el 90% principalmente de Guatemala. Nosotros decíamos qué pasaría, hace 2 meses decíamos qué pasaría si uno de estos gobiernos decide cerrar fronteras y no permitir que los productos vinieran a nuestro país. No lo hicieron los presidentes, pero lo hizo la población en protesta, cerraron calles y eso vino a perjudicar el abastecimiento a los principales mercados de frutas y hortalizas, entre ellas las tiendonas, que tuvo varios días sin abastecimiento. Gracias a Dios el día de ayer ya se empezó a normalizar, pero todavía seguimos con el mismo impacto. Todavía los precios están caros, llegó a valer una libra de papa hasta 1.20, $120 el quintal. Ayer se cotizaba a 70 centavos, pero se debe precisamente a ese problema, el problema que no tenemos soberanía alimentaria, dependemos bastante de la importación. Inclusive yo el día de ayer decía que íbamos a tener un periodo de escasez de maíz, porque el maíz que teníamos llega hasta finales de el maíz que está en el mercado llega hasta finales de octubre, pero anoche mismo me informaba una gente que el barco viene el miércoles, que ya no vamos a tener la crisis de falta de maíz, pero es un problema latente que estamos y seguimos estando a la despensa de las importaciones, y es lo que nosotros seguimos, insistimos, no podemos seguir bajo esa tónica de estar preocupados que si el transporte logra venir, si los camiones con la carga logra venir, que si el barco se atrasa y cualquier cosa. Si tuviéramos garantizada, y desde marzo le venimos insistiendo a este gobierno, marzo del año pasado le venimos insistiendo a este gobierno, miren, es necesario que se luche por la soberanía alimentaria, pero el gobierno, los titulares, muchas veces vienen y mienten a los medios de comunicación. Por ejemplo, en febrero de este año, el viceministro de Agricultura afirmó en el diario El Salvador que la producción de maíz había sido, por ejemplo, de
22.700.000 quintales. 22 millones. 22.700.000 quintales. Esta información la pueden encontrar en el diario de hoy. Y decía todavía, ahí afirmaba él. El diario El Salvador, ¿no es? Diario El Salvador. Diario El Salvador del 22 de febrero. Y ahí en esta misma publicación él decía que el consumo nacional anda entre 18 y 19 millones de quintales. Nosotros decimos son 18.800.000 quintales, pero bueno, en ese dato sí acertamos. Pero ¿cuánto es en sí lo que producimos? Ese es el problema, que este año, o sea, el año 2022, producimos 15 millones de quintales de maíz. Y nosotros le dijimos en diciembre del año pasado, va a haber escasez de maíz a partir del mes de agosto. Si este dato que da el ministro de Agricultura hubiera sido cierto, ¿dónde está el maíz entonces? Porque según él, según el viceministro, es que tuvimos una producción arriba de los 3 millones de quintales en relación al consumo nacional. Hay escasez de maíz. Desde agosto a esta parte, el maíz nacional no hay en el mercado, no hay maíz nacional. Todo el maíz que está es de importación. Inclusive llegamos al punto de asegurar que si el barco no lograba venir antes de finales de octubre, íbamos a tener escasez de maíz, no íbamos a tener ni un solo grano. Entonces, al final, ese es el problema, que la información que dan no es la información más acertada que dan las autoridades, y a pesar que es la información oficial. O sea, ese es el problema que tenemos. Inclusive, hace algunos meses, en febrero siempre, el viceministro estuvo en este programa precisamente diciendo que habían conseguido una semilla y estaban sembrando con una variedad de semillas de alto rendimiento que iban a producir entre 15 y 20 toneladas, que también es una información falsa. ¿Por qué falsa? Porque la semilla que mayor ha producido es el transgénico, ha producido entre 6.5 y 7 toneladas. O sea, el doble de lo que el ministro de Agricultura. Ok, entonces, quizás un poco para detenernos y ver la puntualidad de la situación en la que nos ha llevado el precio, es que Guatemala viene siendo como un síntoma de partida para saber y reconocer que es urgente plantear una política de seguridad alimentaria en el país. ¿Cómo comenzar a partir de eso? Exactamente. Una pregunta que surge. ¿Cómo comenzar? Ese es, digamos, el campanazo, la gota que derrama el vaso. Decirle al gobierno, preocúpense. Que pareciera ser que es un evento que viene a darle la razón a muchos que creemos que debería de reactivarse y apostarse más a la agricultura. Exactamente, y nosotros hemos venido diciendo en diferentes medios de comunicación a los diferentes gobiernos, este es el cuarto que lo decimos, el problema de la agricultura no es un problema ni de izquierda ni de derecha, no lo miren desde el punto de vista ideológico, que es el problema que dicen, cuando uno critica ya es porque está haciendo campaña o porque ya estás haciendo... Y no es así. Y no es así. O en algún momento tratan, digamos, de ver el problema y sacarle raja política a algunos sectores. Tal vez algunos políticos, pero nosotros hemos sido objetivos. Como campo hemos sido objetivos en cuanto a nuestros planteamientos. Nosotros tenemos 12 años de venir llevando estadísticas de la producción de granos básicos y en todos los años hemos sido lo más objetivos posible. No intentamos maquillar información para beneficiar a X partido o a X gobierno. En todos los gobiernos hemos dicho, esta es la producción, y en la mayor parte de las veces o siempre coincidimos al final con las proyecciones y las estadísticas que lleva la FAO, por ejemplo. En algunos momentos hemos estado distantes con los gobiernos, pero al final vienen y reconocen los números que nosotros damos. O sea, ese es el problema que tenemos. O sea, no hay de parte del gobierno no hay una institución que se dedique a llevar
las estadísticas de la producción y por ende no hay una valoración objetiva de la situación. ¿El precio cómo está hasta este día? El precio de los productos siempre siguen altos. Siguen altos. El precio, la papa. La papa está a 70, según la información que estaba dando ayer el presidente de la Defensoría del Consumidor, que andaba por la tiendona, decía que la papa estaba ya a $70 el quintal, o sea que había llegado hasta 120, 140 el quintal de papa, pero que ya iba bajando, que ya se iba normalizando, pero todavía se mantienen los precios altos. A ver, ¿cómo está la situación actualmente entonces, ya normalizada? Entiendo que se abrió un canal de tránsito de Honduras para poder de alguna manera suplir lo que significaba la no circulación debido al atasco, o mejor dicho, al cierre de las carreteras en Guatemala, ¿no? Esto creo que hoy ya se logró dejar pasar algunos vehículos, ¿no? Sí, ya se está normalizando. El producto que entró de Honduras no fue mucho, porque Honduras está en una situación peor que nosotros, porque el fenómeno del Niño afectó más las zonas de producción de Honduras. Inclusive la presidenta de Honduras declaró estado de emergencia en las zonas de producción. O sea, nuestro principal abastecedor de frutas y hortalizas de Guatemala y sigue siendo Guatemala. Con Honduras se alivió un poco. A partir de ayer comenzaron los camiones de Guatemala a ingresar a nuestro país y así creemos nosotros que en los próximos días se puede normalizar, siempre y cuando se normalice la situación de Guatemala. El problema, y seguimos insistiendo, el problema es que no podemos darnos el lujo de seguir dependiendo de importaciones. A ver, días atrás escuché decir, y creo que también acá en el programa se dijo, de que en los próximos días estaríamos entrando en un periodo de escasez en el país. Las autoridades de Agricultura desmintieron categóricamente esa versión que fue dada por su persona Luis acá en este programa. Sí, pero si te vas al mercado, en el mercado te da nos da la razón a nosotros como campo. O sea, es mentira, como repito, que en el caso de granos básicos, es mentira que la producción de granos básicos del 2022 sea de 22.7 millones de quintales. Si el consumo son 18, tuviéramos ahorita maíz hasta para poder exportar. ¿Tenemos maíz para exportar? No lo tenemos. O sea, estamos dependiendo de las importaciones. Ok, ¿no hay medidas o algún tipo de planes que reviertan un poco esa tendencia de parecer o de perspectiva sobre el tema de la seguridad y no caer en el tema de la escasez? Voy a hacer una pausa y regresamos un poco hablando de este punto. Vamos a la pausa, 7:45. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de que si existe frente a ese escenario de una posible escasez que tengamos de productos básicos, si existe un plan o existen medidas que deben de ser contempladas en ese horizonte. Actualmente el gobierno no tiene ningún plan para resolver el problema de escasez. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos puesto a las órdenes del gobierno para trabajar en conjunto en la creación de la política nacional agropecuaria, pero mientras trabajamos en la política le hemos hecho algunas propuestas. Por ejemplo, el año pasado le decíamos al ministro de Agricultura, hay que buscar cómo sembrar más en las zonas de riego, en los distritos de riego, hay que buscar cómo fomentar y reparar el distrito de riego Lempa-Caguapa, que tiene ya más de 12 años de estar destruido. Todo aquel que baja de la zona alta para lo que es la planicie. Las zonas de Lempa. De Lempa, en la zona de San Vicente. Sí, que es la de quebrada, de toda la zona de quebrada seca que baja, ¿no? Exactamente. No está funcionando eso. No está funcionando ese distrito de riego.
Y hace años que se le ha venido diciendo hay que buscar que funcionen los distritos de riego, porque además de que tenemos muy pocos, uno de ellos no funciona prácticamente. Entonces esa es la cuestión. Y lo que nosotros insistimos, que mientras no tengamos una política nacional agropecuaria, esto no vamos a poder resolver el problema del abastecimiento de la población. El problema es que hacen medidas y toman medidas un poco al revés, porque el ministro de Agricultura y el viceministro desde febrero estaban diciendo que el problema lo iban a resolver a través de la creación de los agromercados. Pero ¿cómo vas a resolver un problema de escasez con agromercados si no hay producción? Entonces lo primero que hay que garantizar y lo primero que hay que promover es la producción. ¿Para qué? Para poder tener productos para llevar a los agromercados. Ya una vez fomentar la producción agropecuaria, lógicamente vas a poder decir vamos a fortalecer los agromercados. En febrero dijeron que iban a funcionar, que estaban creando agromercados, que al final iban a ser 116 agromercados a nivel nacional, y no sé dónde están, y si los hicieron están cerrados porque no encontraron de dónde abastecerse. Ese es el problema. Ok, vamos a ver, tenemos ya preguntas acá del público que nos hacen a esta hora de la mañana. Buenos días, que disculpe su invitado, ¿por qué antes de que entrara a la política él dijo que la producción de maíz había sido buena? También la gente no quiere trabajar en el campo, entonces ¿cómo se va a reactivar la agricultura? Pregunta. Nosotros hemos dicho, y volvemos a reiterar, llevamos la estadística de la producción, tenemos 12 años, dijimos... Lógicamente, cuando la producción es buena, lo decimos. En el 2021 dijimos, tenemos una excelente producción. Inclusive le ofrecimos al gobierno venderle productos para que completara los paquetes agrícolas. Le ofrecimos el maíz a $12. No los quisieron comprar a los productores nacionales. Se fueron a Sinaloa y compraron a $13.50. Y más el dólar de transporte les salió de $14.50. O sea, nosotros nunca hemos dicho, o todo el tiempo vivimos diciendo la producción es mala. Cuando es buena lo decimos, cuando es mala también lo decimos. En el 2018, por ejemplo, dijimos que había escasez de alimentos porque tuvimos una sequía de 42 días. En el 2016 dijimos hay problemas de abastecimiento porque tuvimos una tormenta tropical que arruinó el 50% de la producción. O sea que nosotros hemos sido lo más objetivo en cuanto a la producción. No es desde este momento que venimos diciendo. El año pasado, en marzo, lo dijimos, si no hay apoyo a la producción vamos a tener un déficit. En diciembre del año pasado dijimos nuestras proyecciones resultaron como lo habíamos planteado. Se les puso en ese momento al ministro de Agricultura en turno, Enrique Parada, que buscara cómo promover los siembra en los sistemas, en los distritos de riego y en las zonas de humedales. Le hicimos la propuesta de sembrar 20,000 manzanas y no se sembraron al final de cuentas. O sea, es mentira esa información. Si en sus manos, Luis, estuviese la oportunidad de resarcir esta problemática o revertir esta problemática, ¿por dónde comenzaría? Promoviendo la producción nacional, apoyando al productor nacional. Si no hay apoyo al productor nacional, no vamos a poder resolver. Y planteo el apoyo al productor nacional porque en momentos que el productor no ha necesitado apoyo, se ha dicho y hemos mantenido y hemos logrado garantizar el abastecimiento en el mercado. En el 2021 no tuvimos problemas. Sin apoyo de parte del gobierno, solo con el paquete de agrícola que dan, logramos resolver el problema de la producción de granos básicos. En el 2022, en marzo, dimos el campanazo de
necesidades porque si recuerdan, a partir de septiembre del 2021 comenzaron a subir los agroquímicos y al final los insumos agrícolas se pusieron súper caros, llegaron a un 70% arriba del costo de producción. En el 2021 el costo de producción de una manzana de maíz era 475 y en el 2022 subió a 803. Lo dijimos, hay que buscar cómo exonerar el IVA de los productores para garantizar la misma cantidad de productos que sembramos en el 2021. No los apoyaron, por lo tanto tuvimos el déficit que estamos sintiendo ahorita. Y este tema de las reservas de alimentos es solamente para emergencia. ¿Podríamos hablar de emergencias? Sí, con base a esta crisis. Es que nosotros... Mejor dicho, a esta problemática. No quiero hablar de crisis. ¿No? Para categorizarla no soy quien, pero igual, creo que emergencia hay. Sí, hemos dicho y se lo hemos propuesto a este gobierno. La FAO también incluso lo propuso que... hay que crear la reserva estratégica. Somos el único país de Centroamérica que no tiene una reserva estratégica en el país. No existe una reserva estratégica en el país, entonces estamos a la despensa de los comerciantes. Si ya hubiéramos tenido la reserva estratégica y nosotros definimos cuál es la función principal de la reserva estratégica, decimos son dos. En primer lugar, que exista producto para estos tipos de casos, para una emergencia. Y dos, para que te sirva esa reserva estratégica para regular precios. Sí, mantener la estabilidad de precios. Mantener la estabilidad y de precios. La presencia del producto en el mercado. Exactamente, o sea, son los dos objetivos que tiene una reserva estratégica. Exactamente. No solo es para emergencia, para un caso de escasez. No es solo para emergencia. Porque es interesante haber aclarado ese punto. Vamos a ver, ¿qué hay que hacer para ayudar a ser más productivos? ¿Cuántas desgranadoras mecánicas tienen? ¿Cuántos drones fumigadoras? ¿Cuánto tiempo se requiere y cuánto es el presupuesto para ser autosostenible? Pregunta. Mire, en cuanto a los drones, el problema que tenemos es que el 95% de la producción de granos básicos se siembra en ladera. Los drones no funcionan en ladera. Simplemente los drones que hasta el momento funcionan en las zonas planas. El país tiene muy pocas zonas planas, entonces solo funciona en el valle de Zapotitán, funciona en el valle de San Vicente, pero en las laderas no funcionan los drones, o sea que no podemos utilizar drones para la producción de granos básicos. Las desgranadoras definitivamente son esenciales para la producción de granos básicos. Hay muy pocas desgranadoras a nivel nacional, pero los productores resuelven con las desgranadoras que hay. Tienen que pagar por cada quintal de maíz, pagan 50 centavos de dólar para poder desgranar. Ok, tenemos otra pregunta. Hace muchos años los agricultores sembraban y cosechaban, ahora necesitan políticas y asistencialismo del gobierno. ¿No pueden valerse por sí mismos? Pregunta. Mire, es que no somos política de asistencialismo que estamos solicitando. Es subsidio que se está... El asistencialismo nosotros estamos claros que no es bueno, porque hace dependiente a los productores. O sea, estamos diciendo, hay una crisis a nivel mundial, estamos diciendo, a partir del 2022 los agroquímicos subieron en un 70% de manera general. Hubo productos, por ejemplo, como la fórmula que subió un 120%. Y eso hizo que el sector entrara en una crisis. Y la otra cuestión, que si en los países desarrollados, por ejemplo en los Estados Unidos, el gobierno subsidia la agricultura en un 60%, ¿por qué aquí no buscan cómo subsidiar la agricultura para garantizar la soberanía alimentaria? O sea, si solicitar el apoyo del gobierno, el amigo televidente lo mira como un asistencialismo, desgraciadamente... Es interesante ese punto, porque las economías agrícolas subsisten en algunos países que vienen siendo como referente en esa materia porque son subsidiadas. Estados Unidos tiene una economía muy agrícola, muy subsidiada, y obviamente pues ahí están los resultados. Gracias por habernos acompañado y habernos puesto en perspectiva el estado actual
de esta situación que sin duda alguna nos deja a reflexión el poder elevar a una categoría de, digamos, de premura, el establecer una política de reserva estratégica para no tener los problemas de incremento de salarios en productos que se utilizan muchísimo para la cocina. Gracias por habernos acompañado. Gracias nuevamente, Ernesto, por la invitación y un saludo a todos los productores agropecuarios del país. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.